Hola, buenos días. Ustedes seguro se preguntarán, ¿y qué hace hoy Olga aquí en esta reunión? Bueno, primero que todo saludarlas, desearles que tengan un lindo día y que esta reunión sea muy provechosa. Eh, Quiero decirles que, bueno, primero ustedes lo saben perfectamente. Para mí la Escuela de la Tigra, a pesar de no haber trabajado tanto directamente con ustedes, es como una hija mía, toda la escuela, en el sentido que qué belleza es saber que están trabajando un programa que se llama Respeto a toda forma de vida, un programa que elaboramos la doctora Dina Ortega, Vincenzi y yo en un momento determinado, con la asesoría de Gerardo Huertas de la UISPA. Esto caló muchísimo en mi vida y luego me fui introduciendo cada vez más en ese tema hasta lograr tener la promotora de bienestar animal, donde desde aquí trabajamos constantemente dando talleres con educadores. Este año yo me sentía sumamente frustrada de no haber ido a las escuelas, de no haberme reunido con los alumnos. Y de pronto me llega de parte de doña Ligia una serie de trabajos que hicieron en forma virtual en la escuela. Pues ese es el trabajo que ustedes están haciendo, porque eso han tenido que organizarse y trabajar de esa manera. Lo que me pareció grande, me pareció fabuloso, es que el trabajo que realizaron en estos días de la semana del Día Mundial de los Animales fuera un trabajo de integración del respeto, de los conceptos del respeto a toda forma de vida, a toda la labor educativa que estaban haciendo. Pero además, no solamente fue el hecho de que ustedes lograran esa integración dentro de la música, de la religión, de las ciencias, del español, etcétera, sino que las actividades que hicieron eran de reflexión y tenían los padres de familia que participar. Y además me dijo doña Ligia que por ahí también tenían que hablar los chiquitos con los vecinos y darles información de lo que estaban haciendo. Eso a mí me pareció excelente. Yo dije, bueno, si así hiciéramos en todas las escuelas, se imaginan que ya tendríamos avanzada el respeto a toda forma de vida en prácticamente toda Costa Rica. Y ahora que oigo tanta violencia, me ponía a pensar, sí, si el respeto, el proyecto de educación para el respeto a toda forma de vida es un proyecto que surgió como una respuesta a la violencia que se estaba desarrollando en las escuelas y colegios en un momento dado, y además en el país, porque está comprobado, y no voy a entrar en eso porque ya les he hablado en otras oportunidades de eso. Eso está en los libros que ustedes han leído, de tanto los de la UISPA como los de la promotora de bienestar animal, en que hemos desarrollado esos temas a profundidad, con ejemplos, con psicólogos, etcétera, y está bien comprobado que las personas las que realmente se compenetran, aman, viven el respeto a toda forma de vida, son personas menos violentas. Bueno, me impresionó tanto ese proyecto porque pensaba que realmente ustedes habían logrado lo que siempre yo había soñado. Lo expuse en un proyecto que está dentro del Ministerio de Educación Pública, que se llama Temas Transversales, donde el respeto a toda forma de vida es un tema que tiene que tocar todas las asignaturas. A veces las personas dicen, pero bueno, ¿qué es la educación para el respeto a toda forma de vida? Ellos creen que es estudiar animalitos. Pues no, sabemos que no. Eso era antes del proyecto respeto a toda forma de vida. La educación en las escuelas y colegios, cuando se decía biología o zoología, se hablaba de cómo se clasifican los animales, cuáles tienen pelos, cuáles tienen plumas, cuáles vuelan, cuáles son terrestres, etc. ¿Para qué sirven?
era una enseñanza totalmente diferente a la que propone el proyecto Respeto a toda forma de vida, que ya ustedes conocen, porque el proyecto Respeto a toda forma de vida es un proyecto que lo que construye son actitudes y comportamientos positivos de relación entre las personas y los animales. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, se logra de muchas maneras, pero especialmente se logra a través del tiempo. No a través de una charla, no a través de una lectura, sino en el día a día, en el día a día. Y como les he dicho en otras oportunidades, el maestro, para poder realmente trabajar los objetivos del proyecto de Respeto a toda forma de vida, no lo logra leyendo, no lo logra memorizando, no lo logra recitando información. La única forma que lo logra es teniéndolo siempre presente para que a través de todas sus lecciones, en algún momento, cuando lo considere necesario, lo introduzca. Y eso fue exactamente lo que me motivó a estar aquí hoy, porque no soy muy buena para esto, de hacer videos, y menos para mandarlos a una escuela, pero quedé tan motivada con el trabajo de doña Ligia, con el trabajo de los educadores y de los niños que doña Ligia me envió, y disculpe doña Ligia, porque en realidad es un grupo de profesores excelente. Esos trabajos que ella me mandó, pues se pueden pulir, claro que se pueden pulir, claro, sobre todo para introducir más para involucrar más a los padres, pero bueno, esa idea me la dieron ustedes. Ya yo la estoy trabajando, qué bien, y yo, qué buena manera de introducirla, de introducir a los padres. Cuando yo vi a la madre esta que le hacía preguntas al chiquito y hablaban del respeto a toda forma de vida, para mí fue algo muy emocionante. Y claro, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener presente a nivel de contenidos? Pues sí, tenemos que saber, obviamente, tenemos que saber. Tenemos que saber que los animales, el respeto que se le da a los animales que son mascotas, se manifiesta de unas maneras, los que son de producción se manifiesta, el respeto que les damos se manifiesta de otra, y obviamente la vida silvestre. Considerando que ustedes son una escuela ecológica, pues precisamente quería hablarles de bienestar animal en vida silvestre. Cuando hablamos de bienestar animal, que es como la consecuencia de ese respeto y esa responsabilidad que nosotros promovemos hacia los animales, siempre tenemos 5 aspectos por ahí que, bueno, son muy cuestionados. Muchos dicen que son más, otros dicen que son menos, otros les dan un nombre, unos les dicen libertades, otros necesidades, etc. Pero no importa cómo les digamos. Lo importante es que son 5 aspectos básicos, mínimos, que debemos de observar en los animales para saber que tienen bienestar. Estos conceptos surgieron en una granja en Inglaterra tenían el propósito de evaluar si los animales de la granja estaban bien o no estaban bien, etc. Pero con el tiempo luego los llevaron a un congreso y se fueron reconociendo, y casi que ahora en todas partes hablamos de esos 5 grandes conceptos. Los que no están de acuerdo con eso, los nombran porque tienen que nombrarlo para decir que están en desacuerdo. Y los que estamos de acuerdo, pues también los nombramos. Entonces son 5 conceptos que todos debemos de reconocer. Hay unos que son básicos. Por ejemplo, sí, que el animal no debe tener agua constantemente, no debe padecer de sed ni de hambre. Eso obviamente son básicos. Pero también básicos es el hecho de que no deben de tener enfermedades, no deben de padecer de dolores. Vamos a ver, pero hay unos que generalmente no tenemos presentes y que son muy, muy importantes también.
Así como el animal no debe de padecer estrés, miedo por estrés, o sea, no podemos, si el animal está asustado, va a tener un comportamiento diferente a un animal que está tranquilo. Entonces, ya dijimos, hablamos de que no deben de tener ni hambre ni sed, que no debe tener miedo por estrés, que no debe tener incomodidad. Tiene que estar en un lugar que él se sienta cómodo, o sea, que tenga todas las condiciones para estar tranquilo, dormir tranquilo o trasladarse durante el día o la noche según sean las condiciones del animal. Y por otro lado también, uno que ya había nombrado, que no deben de tener lesiones ni dolor. Pero hay uno del que casi nadie habla, que es el que se llama naturalidad. La naturalidad es, ¿cómo decirlo? La naturalidad en realidad es la manera en que se comporta cada animal según su especie. Fuero interno, le decían antes, en las personas, no sé si en los animales les dicen así, de verdad, se me acaba de ocurrir. Pero es eso que hace que el animal sea un perico y no un gato. O que sea una persona, un ser humano, y no un león, o un tigre, o un elefante, o una jirafa. Es lo que da, es esa condición del ser del animal. Y claro, esa naturalidad tiene muchas facetas según la especie. Entonces, según la especie, el animal come ciertas cosas y no come otras en la naturaleza. El animal vuela o nada o camina. El animal, muchísimos, sobre todo en mamíferos, eligen la pareja con quien tener descendencia. Necesitan algo que es fundamental para poder desarrollar su naturalidad. Y yo estoy segura que ya ustedes lo están pensando, porque en una dinámica que se había hecho y que ustedes la tienen en los libros que les hemos proporcionado, hacemos que nosotros mismos sintamos qué pasaría si nos quitan esa libertad de ser seres humanos. Entonces, eso es algo fundamental. Entonces, basado en estos 5 grandes conceptos, ya ustedes estarán pensando, bueno, si estamos hablando de vida silvestre, ¿cómo podemos nosotros lograr que esos 5 conceptos se desarrollen en la vida silvestre? Si no tenemos posibilidades de ir a una selva, no tenemos posibilidades de introducirnos al mar, a darle bienestar a las ballenas o a los tiburones, o no, todo lo que a ustedes se les ocurra. Yo siempre les pregunto eso, bueno, ¿cómo lo harían? Y al final siempre hemos llegado a una conclusión. Y decimos, no haciendo nada. Igual que cuando hablamos de mascotas, todo lo tenemos que hacer por ellos, porque el ser humano tomó esa decisión de tenerlos en su casa, pues igual o con los animales domésticos y los domesticados, que sí tenemos que intervenir, en vida silvestre no tenemos que hacer nada. Claro, así brincos me pegan a mí a veces, diciendo como que nada, si los programas dicen que tenemos que hacer, si todo el mundo dice que hay que hacer, Bueno, sí, vamos a ver, pensemos qué hay que hacer. Entonces me dicen, leyes, muy bien, sí hay que hacer leyes. ¿Leyes para qué? Pues para que se respete el agua, para que no se talen los árboles, para que no hayan quemas, para que no los cacen.
para que no los casen por ningún motivo, que no los casen para llevarlos a un zoológico, que no los casen para llevarlos al patio de la casa, que no los casen para matarlos. Porque el concepto de cacería es un concepto muy amplio. Y en eso los voy a invitar a ver la ley de vida silvestre en Costa Rica, que no voy a profundizar en esas cosas hoy, porque hoy nada más es un saludo, solo que siempre que doy un saludo, todos los que me conocen se ponen hasta aquí porque saben que yo no me callo nunca, siempre dicen, ¿dónde tiene el botón esta mujer para callarla? Y es que me cuesta mucho cuando una vez que empiezo. Pero en realidad tenemos que aprender que el respeto a la vida silvestre está precisamente en no hacerles todos estos daños. Alguien hace unos días me decía, sí, claro, usted habla de libertad y habla de no a los zoológicos constantemente y habla de no a lugares de cautiverio y claro, pero eso es algo que va a existir, dijo un compañero, un amigo. Eso siempre va a existir, dice, porque siempre hay animales golpeados, animales que hay que encerrar. Bueno, yo no estoy tan segura de eso. Yo creo que sí tenemos que curarlos, ayudarlos y devolverlos a su hábitat natural. Porque en el momento en que ya incluso los cambiamos, si el animal lo encontramos golpeado en Guanacaste, lo traemos a la meseta central para curarlo y lo devolvemos en Limón, pues le estamos quitando todo el bienestar. Él está adaptado a unas condiciones y a unos animales con los que convive y a una naturaleza con la que convive. Entonces, hay que insistir en eso, no hablándolo, no haciendo discursos, no haciendo esto que yo estoy haciendo, sino que es realmente a veces con solo preguntarle a un niño, cuando llega un niño, cuando los papás todavía no están involucrados en este proyecto, y inocentemente, porque se sienten emocionados de ir en vacaciones y llevarlos a un zoológico, o llevarlos a un centro de rescate, o a llevarlos a un hotel donde hay animales en cautiverio, que al final para mí todos son zoológicos, todos, la verdad es que yo sé que inventan nombres, todo el tiempo están inventando con el fin de justificar y decir nosotros somos mejores, nosotros ya no los encerramos en cajitas pequeñas, les hacemos cajitas más grandes, ya no les ponemos la comida a la hora que nosotros sentimos hambre, sino que procuramos ponérsela cuando ellos comen. Es muy difícil darles de comer a un animal que nosotros no sabemos los hábitos ni las horas en que están acostumbrados, que no son como nosotros, que nos sentamos, comemos a ciertas horas. No, ellos son diferentes. Y cualquiera de esas maneras, a santuarios les dicen ahora también. Ay, ¿cuál fue mi sorpresa que vi? Un santuario de vida silvestre. Y voy a ver, pues hay que ir a conocer qué es esa cuestión del santuario de vida silvestre. Pues al final son animales en cautiverio. Son animales en cautiverio y es lamentable. Otros me dirán, bueno, pero es que si los dejamos todos ahí, se van a exterminar o se van a competir con el ser humano. Sí, lamentablemente. Nosotros somos los que siempre los estamos haciendo a un lado. Pero mientras se encuentran métodos y formas de convivencia más apropiadas, porque tienen que encontrarse, ya que hemos cambiado mucho, sobre todo este siglo XXI, la gente ya es como más consciente, hay que ver, cuando empezamos nosotras el proyecto, me encantaría que estuviéramos Gerardo, Dina y yo aquí hablando, como en esos tiempos. Era increíble porque si íbamos a hablar de perros, los perros eran animales que estaban amarrados a un árbol afuera de la casa, mojándose. Tal vez la gente un poquito más consciente les hacía una casita, los desparasitaban con cosas de la casa. Bueno, pero yo no voy a entrar en esos detalles, pero no hay una conciencia como la que hay ahora. Ahora la gente más bien a veces nos pasamos, dicen los que no tienen mascotas, que nos pasamos. Bueno, pero yo no creo que nos pasemos.
porque la relación con esas mascotas es mutua. Pero en el caso de los animales silvestres, no. En el caso de los animales silvestres, si nosotros nos ponemos a pensar que hace más o menos 100.000 años, el ser humano era un ser que vivía de la recolección, se alimentaba buscando raíces, semillas, frutos, iba de un lado a otro, y las aves estaban en los árboles, hacían sus nidos, iban y venían, se cambiaban de una zona a otra según fuera la época. Las ballenas igual, hacían sus migraciones del norte hasta el sur, probablemente ahí estaban pasaban por Costa Rica, estaban en sus tiempos o por donde fuera, pero los animales, tal y como eran hace 100.000 años, prácticamente siguen siendo los mismos. Ellos no cambian sus costumbres. El ser humano sí, el ser humano aprendió, porque parece que aprendió observando a los animales, fue aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, aprendió a comer carne de animal, empezó a hacer chozas, empezó a vivir en cuevas o como quiera, empezó a cambiar su vida hasta este ser humano que conocemos hoy día. Y seguimos cambiando, seguimos cambiando. Nos cuesta a veces, ahora hemos demostrado lo que nos ha costado adaptarnos a una situación nueva, pero la historia tiene muchísimas situaciones como las que estamos pasando ahora. Situaciones diferentes que han cambiado el rumbo de la historia y el rumbo del comportamiento del ser humano. Y generalmente el ser humano sale vencedor de todo esto. Sale con nuevos comportamientos y nuevas actitudes. Y nosotros precisamente estamos trabajando en eso, en entrar en las actitudes y los comportamientos positivos para que todos, animales y personas, podamos disfrutar de esto tan lindo que es el planeta Tierra. Pero que, como dicen ahora, veníamos destruyéndolo y gracias a todo esto de la pandemia nos hemos estado dando cuenta de lo que veníamos haciendo. Pero mucha gente, yo creía y estaba segurísima de que saliendo la pandemia, cuando empezamos en marzo, yo decía mayo, junio, en septiembre el mundo es otro. Pero nos damos cuenta que mucha gente se apega a lo que había y otra pues va adelante y otra se queda en el centro y ahí vamos todos cambiando un poco. Pero si la escuela lo está ayudando más, pues excelente. Volviendo a los animales, entonces, si la naturalidad de los animales, cada animal tiene su propia naturalidad, cuando cogemos un perico que está en un árbol y lo encerramos en una jaulita, le estamos quitando toda su naturalidad, porque ya él no va a poderse comer lo que él está acostumbrado a comer, no va a encontrar el agua donde él está acostumbrado, no se va a poder ir a volar lo que él quiera por toda la región en que él vive. Y lo ponemos en una jaulita y decimos que tenemos un perico. Yo siempre les digo, no, lo siento, pero ya no tienen un perico. Tienen ahí un adornito muy bonito, muy simpático, pero dejó de ser un perico porque ya no, su naturalidad cambió, la hicimos cambiar, lo obligamos dándole comida diferente, enseñándole palabras. A veces la gente me dice, no, pero viera que yo lo suelto y pasan las bandadas de pericos y él no se va. Pero ¿cómo se va a ir si algún día le cortaron las alas para el vuelo, las plumitas para el vuelo? Si ese perico se va detrás de la bandada, va a morir en el camino. Porque él cuando tenga hambre, va a esperar la masita con sal que le daban en la casa y no la va a encontrar. Y no va a saber ya buscar en los árboles la comida. Pues claro que se va a morir porque ya dejó de ser perico, ya no es como los demás de la bandada. Ya le enseñamos una forma de comportarse y de alimentarse, un comportamiento totalmente diferente. O sea, le irrespetamos uno de esos principios básicos, de esos 5 principios o libertades o como quieran llamarles, que es la naturalidad. Entonces, cualquier animal
que lo saquemos de su ambiente, de su ecosistema, y lo llevemos a otro ecosistema diferente, le estamos cortando uno de sus derechos o libertades básicas. Mucha gente dice que no son derechos. Claro que son derechos. Para mí sí son derechos, porque es algo que es intrínseco a ellos. Pero llamémosles que tienen derecho a una libertad. Y esos derechos, si nosotros les cortamos una, si dejamos de darles de comer, la básica, comer y darles agua, se va a morir. Si los dejamos en un lugar incómodo, seguro va a tener llagas, va a tener quebraduras, va a tener enfermedades, lo van a atacar las plagas y quizás hasta muera también. Si lo tenemos con miedo y estrés, pues es probable que no se alimente bien, no duerma bien, etc. Si le quitamos la naturalidad, estamos quitando lo básico, estamos quitando la libertad. Se le estamos cambiando. Yo no sé si yo logro explicarme que en el momento en que un animal deja de estar en su hábitat, en su ecosistema, en ese momento este animal deja de ser lo que él es. Deja de ser lo que él es y va a sobrevivir. No va a tener bienestar, obviamente. Eso sin duda. Por más que quieran ponerle florcitas y colochitos y lo que quieran a las jaulas. Por más que me digan a mí, bueno, es que la jaula cada vez crece más. O como me decía una amiga, que ojalá que no tendrá la oportunidad de ver esto, porque ella está en Perú, pero yo estaba dando esta charla y ella me dijo, Olguita, después de que usted nos dio el primer taller, yo cogí mis periquitos y les mandé a hacer una jaula mucho más grande. Y les puse redines y los llevo de la casa al patio para que se asoleen y los vuelvo a traer y los pongo debajo de un árbol. No puede darles todo el patio. Puede cerrar todo con árbol y todo, que esos pericos no están comportándose como pericos. O sea, no importa que lo que tengan es una jaula de este tamaño, de o una manzana. Mientras esté cercana, ellos no van a tener la posibilidad de irse a buscar los árboles que les gustan para procrear. No van a poder volar esas cantidades de kilómetros que vuelan. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque hay un tema que ahora se estuvo hablando mucho. Mucha gente estaba a favor y mucha gente en contra, y en redes es que uno no sabía ni qué ya decir. Yo mejor apagaba el celular, porque decía yo, si no voy a estar peleando con mucha gente y voy a estar alabando a mucha gente. Y es lo que está haciendo el Ministerio de el MISIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora se hablaba y decían, es que la ley, acaban de hacer la ley y este gobierno hizo esa ley. No, esa ley se hizo a principios de siglo. Lo que es más, había una que estaba a finales del siglo XX, luego se reformó, creo que en el 2005, y se le hizo un reglamento, porque todas las leyes tienen que tener un reglamento, y se estuvo trabajando con ese reglamento. Pero luego, en el 2012, se cambió la ley, entonces el reglamento tenía que cambiar. Y se tardó varios años en hacer el reglamento, que es con lo que se puede hacer que la ley funcione. Bueno, una vez que el reglamento salió, había muchas restricciones para los zoológicos, para todos estos lugares que les decía, donde tienen animales en cautiverio. Y algo que no, la razón por lo que todos estos animales están mal, en la mayoría de los lugares, no voy a decir en todos, porque si alguien cura un animal, lo deja en una jaula y empieza a cobrar por verlo, yo no sé dónde estuvo la parte humana, porque al final terminan sacándole dinero al haberle curado una pata o haberle curado lo que fuera, el pico, lo que sea.
Entonces, cuando hacen este reglamento, pues ahí se empiezan a reglamentar, disculpen que repita la palabra, pero se empiezan a reglamentar todos estos asuntos relacionados con el bienestar de los animales silvestres. Y claro, por supuesto, que el brinco de los que tienen animales en cautiverio fue enorme y las justificaciones enormes. Y metieron recursos de amparo, etc. Y que yo después podía ver, cuando empezó la pandemia y ya la gente no iba a los zoológicos ni a estos lugares, entonces empezaron a decir que no tenían con qué alimentar a los animales, pero es que no tenían por qué tenerlos en exhibición. No tenían por qué. Esos animales debieron de haber vuelto. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, pues era muy poco lo que se sabía. Todavía no había estudios muy fuertes de bienestar animal. Entonces se decían que las enfermedades de los humanos pasaban a los animales y de los animales a los humanos. O sea, los virus de los animales pasaban a los de las personas y las personas a los animales y las bacterias y todo esto. Entonces se decía que si alguien traía un animalito a la casa o a un hospital para curarlo, ese animal ya no podía devolverse a la naturaleza. Y hablaban de que con 24 horas después ya no podía volver a la naturaleza y muchas cosas. Yo misma eso, si está alguno de ustedes fue alumno mío en el colegio o en la universidad, en esa época, porque ya yo en esa época daba clases en las universidades todo el fin del siglo pasado, pues me dirán, usted misma lo decía, claro, porque eso era lo que todos mis profesores me habían enseñado. Y uno a veces recién sale de las universidades o está en el colegio, le cree los títulos de los profesores. Y me acuerdo porque en esa época, cuando estábamos haciendo los libros que ustedes conocen, íbamos a buscar veterinarios para hacerles preguntas. ¿No los veterinarios sabían de animales domésticos de producción? Y después, no más. Y entonces nosotros pusimos en estudios sociales y en todos los programas, revisamos todos los programas del Ministerio de Educación Pública, donde decía visitar los lugares más importantes de la comunidad, y ahí venía la lista: la iglesia, la municipalidad, el parque, no sé, la casa rural, el Ministerio de Salud, etc. Y nosotros pusimos las veterinarias, para obligar a los veterinarios a tener una reacción hacia los niños que iban a llegarles de las escuelas a consultarlos, a los padres de familia y a los niños también. Y nosotros dijimos que nosotros también les ayudamos, porque después ahora hay veterinarios por todas partes, gracias a Dios, yo me alegro muchísimo. Pero cuando estábamos haciendo los libros,